recto. Aquí el GPS nos dice que vayamos recto, que es más directo, pero... No me gusta nada, Vanessa. No me gusta nada. No me gusta nada, tío. No sé, Vanessa, Pero ese es el trocito y luego me imagino que será a la derecha. Si no, te vas a meter por ahí al centro. ¿Veis a ese chico que aparece detrás del coche? Se viene directo a nosotros, súper convencido a decirnos algo. ¡Hola! Buen día. Sé que son viajeros, bendiciones. ¿Qué tal? Mira, trata de irte por aquí abajo, pues para allá es un poco peligroso. Sí. Por aquí es más, como esta es vía principal, es más seguro, mi hermano, como tienes la camarita y eso. Ok, gracias. Muchas gracias. ¿Ves, tía? Es que tenía toda la pinta. Y como siempre, una vez más, siguen apareciendo ángeles en nuestro camino. Mira, me da un escalofrío y todo. Es que no lo veía. No, es que tenía toda la pinta de encerrarse ahí. Ahora sí que estamos ya en el centro y ya vamos muy de lento, muy despacio. Bueno, ahí justo, si veis esa calle para allá es justo la Plaza Mayor, la Plaza de Armas. Esa es la Plaza Mayor, ahí está la Plaza Mayor, justo. Ya estamos en la zona norte de Lima, estamos cogiendo la zona de la Panamericana Norte que llaman aquí. Y bueno, todavía no hemos acabado Lima, pero ya creo que estamos saliendo poco a poco. Aquí me ha salido un mensaje antes de apagarlo que consumiste todos los gigas de alta velocidad en tu plan postpago. Ah, pero este es del viernes. Sí, claro. O sea, que esto no es ¿Dónde viene? ¿Dónde viene? ¿De España? Ave María, que Dios los bendiga, yo soy colombiano. Sí, ok, pues vamos para allá. Vamos para allá. ¿A Colombia? Sí. Qué belleza. Tienes que ir al eje cafetero, a Medellín, que son mis sierras. Que Dios los bendiga. Igualmente, que vaya todo muy bien, gracias. Sí, buen día. Acabamos de desviarnos hacia Caral, son 22 kilómetros, llevamos 2 kilómetros ya de carretera así. Es de tierra, está dura, esperemos que todo el camino sea así, aunque hay que cruzar un río posiblemente, y no sé yo si vamos a poder. Vamos a investigar y si no, pues lo mismo, lo que podemos hacer es ver la ciudad, que es muy pequeñita, y seguir camino. Hay que volver por el mismo lado. No, es que hay más ahí adelante. Sí. Perdona. ¿Hay más río? ¿Y cómo está? ¿Cómo está? ¿Está bien? ¿Se puede pasar? Que sí, dice.
No, no. ¿Dónde lo cruzo? Hasta ahora no me he tenido que bajar de la moto, pero en el último tramo parece que está algo más profundo y voy a bajarme para investigar un poco. ¿Es muy profundo? Cuidado la pierna. Y la pierna es, ya le pillas, tranquilo. Bueno, tú no, No, es cuando me bajo. no te confíes mucho. Que no sea temporada de lluvias ha ayudado mucho al cruce, si no, a veces es imposible pasar y se corta la carretera. Ahora toca hacer los últimos kilómetros hasta llegar al sitio arqueológico. ¿Está grabando todavía? Sí. Este sitio se llama Caral y es el asentamiento, o dicen a día de hoy que es el asentamiento más antiguo de toda América que se conoce. Tiene 5.000 años por lo menos, según dicen también. Estaríamos hablando, según la arqueología clásica, del mismo tiempo que las pirámides de Egipto. Yo no lo creo, yo creo que las pirámides son más antiguas, pero imaginaos, o sea, más antiguo que Grecia, estamos hablando de Sumeria casi, Sumeria es un poquito más antiguo, pero imaginaos, 5.000 años ya, aquí en América. Que se pensaba hace 20 años que aquí no había, muy antiguo, ningún tipo de civilización, de asentamiento, de ciudades, más bien. Por fin llegamos. Para mí esto es una pasada. Claro. Estamos. Caral. Bueno, esta es la ciudad. No es muy grande, pero lo que tiene es eso, que es la más antigua. Tiene una pirámide. Mira, aquí está lo de periodo lítico, periodo arcaico. Caral, en el 3000. Parte de lo que tenemos es un panel informativo en lo cual corresponde a la zona arqueológica. En esta parte lo que estamos observando es lo que es el lugar denominado el área nuclear, no dividido en dos mitades, que es la parte baja y la parte alta. En la parte baja, como la más resaltante, es el templo del anfiteatro, tiene asociada una plaza circular hundida. Y en la parte alta, el templo mayor, ¿no? Igual tiene asociada una plaza circular. En esta área tendríamos lo que es la plaza central. Alrededor de la plaza central tenemos 9 edificios, que serían la más importante de los 32 que se tienen en su totalidad. Ahora, cada pirámide tiene sus viviendas asociadas, ¿no? En lo cual las pirámides habrían sido construidas con fines ceremoniales. Ahí lo que han hecho es ofrendar, pagar tributo a sus dioses, ¿no? Y esas evidencias se registran en esos dos recintos pequeños divididos por una plataforma central. Se encuentran ahí semillas de zapallo, calabaza, frijol, camote, payar, algodón, el ají amarillo, maní. Entonces esos productos son los que habrían sido utilizados dentro de ese espacio circular, ¿no? Con el fin de acercarse más a sus dioses, con el fin de pagar tributo a sus dioses. Ellos adoraron a todo lo natural. Dentro de ellos tenemos los astros, ¿no? El sol, la luna, las estrellas, tenemos la Pachamama, lo que es los apus, el agua, ¿no? Todo eso habrían sido sus dioses. Estamos observando es el templo mayor, uno de los edificios más importantes de la ciudad, ¿no? Esto habría sido la concentración del poder gobernante y a ese personaje lo denominamos como el Uno.
¿no? Entonces, este edificio tiene asociada una plaza circular, tiene 21 metros de diámetro. Dentro hay 4 piedras paradas, 2 en cada escalera, y eso nos está haciendo ver lo que es la dualidad. Dentro de ello, el bien, el mal, la noche, el día, la mujer, el hombre, el sol, la luna. De esa forma siempre nos estén mostrando, ¿no?, lo que es la dualidad. En la parte superior, donde culmina la escalera, ahí tenemos el espacio ceremonial. Debajo del piso es ahí donde se hizo una excavación y se pudo identificar restos de una persona adulta con evidencia de haber sido castigado, muestra de dedos cortados de la mano, las manos atadas hacia atrás, cabello bien arreglado y totalmente desnudo. ¿No? Haya tenido que cometer algo este individuo para que sea castigado hasta que muera y luego ser arrojado como un relleno más, porque no tiene una disposición especial. Se hizo las comparaciones con los 5 restos de niños encontrados en diferentes pirámides. Los niños envueltos con textilería y bastante cuentas, ¿no? Esos collares hechos de piedra, de hueso y de molusco. Nuestra visita ha finalizado, ha sido un buen rato, buenas explicaciones. Hubiera pedido un poco más de explicaciones, pero bueno, es lo que hay porque todavía están descubriendo. Gracias. Están todavía descubriendo. La energía aquí es fuerte. Y este yo creo que es el sitio donde la energía más fuerte hemos encontrado en restos arqueológicos de Sudamérica, en sitios arqueológicos. Porque Machu Picchu era más estable, más serena, en Tiwanaku era fuerte pero muy armónica. Aquí es como que te pega, tío. Te pega al suelo, no puedes mover los pies. Es increíble. Sí, ahora hay que volver a cruzar el río. Vamos para allá. Aquí tenemos Caral. Sitio logrado. De nuevo repito, sitio más antiguo supuestamente hasta el día de hoy, donde hay asentamientos bien prósperos, con tecnología, con mucho desarrollo, con mucho progreso en América. Vamos para allá. Siguiente destino. Y bien, salimos de Caral. Ahí hacía sol y aquí de nuevo está con nubes. Son unos 200 kilómetros hacia Huaraz. Vamos a tirar ya directamente para allá. Nos da tiempo. Pensábamos que íbamos a tener sol hoy, porque ya vamos subiendo hacia la montaña. Vamos a subir desde el nivel del mar a 10 metros sobre el nivel del mar hasta los 3040 o por ahí, que está Huaraz. Es decir, que puede que aparezca un poco el mal de altura. Y estas son las cosas en Perú. Frenan y ala. La carretera, esperemos que sea todo asfalto, pero tiene muchas curvas, que va a ser divertido para la conducción, pero más lento. Sigamos camino. Bueno, la ruta parecía que iba muy bien, se levantó el día gris, ya salió el sol, estuvo bien hasta que hemos parado a echar gasolina y Coque dice, uy, noto la moto un poco rara, y me bajé y la moto estaba en el suelo. ¿Qué pelos tengo? Bueno, le hemos preguntado a la chica de la gasolinera
que si había por aquí para un vulcanizado y ha dicho, sí, a 10 minutos tiene. Y hemos dicho, pues no nos eche gasolina, que salimos corriendo, a ver si llegamos. Que no hemos llegado. Mira dónde está la gasolinera y mira dónde nos hemos quedado porque la rueda murió. Así que toca cambiar rueda. Segunda vez que pinchamos en Sudamérica. No hemos pinchado en África y vamos a pincharlo todo en Sudamérica. Así que nada, ahí se va a quedar Coque. Vamos a quitar las maletas y Coque va a quitar la rueda, que ya es experto en cambiar ruedas. Voy a sacar la rueda y que me la arreglen, ¿eh? No voy a hacer eso. Bueno, aquí estoy en una llantería de antólogo. Estamos arreglando la rueda ahora. Tiene varios cruzanos. Y he dejado a Vanessa a 10 kilómetros de aquí en una gasolinera con la moto. Yo me he venido en una furgoneta. Y vamos a ver si queda bien la llanta. La monto y seguimos camino hasta Huaraz. Queda mucho camino todavía y además la carretera ya he visto que no está bien. Así que vamos a tardar su tiempo. O va a tardar su tiempo el viaje. Bueno, aquí os dejo. Estoy en Chasqui. Vamos a seguir camino. Arreglando primero y camino después. Bueno, parece que ya está. Al final. Coque se marchó con la rueda al pueblo de al lado, cogió una minivan. Yo esperé aquí una hora, ya ha vuelto y ya la hemos cambiado. Vamos a lavarnos las manos y a continuar. Vale. Rueda puesta. Vamos a ver si todo está bien. Si se ha cubierto bien. Íbamos a arreglar la cámara, le hemos puesto varios parches y resulta que tiene agujeros por todos lados. Está deshecha la cámara que había. Así que he tenido que poner la que llevaba de repuesto, que no sé qué tal es. Y he tenido que comprar otra de repuesto que es ni supa. No sé qué marca es, ni nada de nada. La llevo por si acaso. No quiero usarlas más ya, no quiero tener que usarlas. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. A ver si podemos llegar a nuestro sitio. A dormir hoy. A descansar. Porque yo llevo una paliza, parece que no, pero he tenido que cargar la rueda para arriba y para abajo. Por todos lados. ¿La rueda bien? Muy... Oh, no, que no hemos guardado esto. No me digas que has cerrado ya todo esto. Bueno, ahora la guardamos ahí, trae. Esto que dice Coque es la cámara que acaba de comprar de repuesto. Y que se haya quedado fuera parece que es una premonición. Salimos de nuevo. Rueda arreglada. Camino de Huaraz. 1 de la tarde. Hemos salido a las 10 y 5 eran. 30 kilómetros más allá. Hemos hecho solo 30 kilómetros. Desde las 10 hasta la 1. 3 horas nos ha llevado. Bueno, pues eso, estábamos andando, llevábamos ya como media hora o así de regla del pinchazo y los dos sentíamos la rueda como que algo pasaba. Ya hemos parado ahora en un pueblo perdido de la mano de Dios y nos hemos encontrado que la rueda está pinchada. No sabemos qué narices nos han hecho, pero está pinchada.
No tenemos vulcanizado aquí, no tenemos nada, nos van a dejar un compresor, vamos a ver si llenamos la rueda de gas, de aire y seguimos corriendo, así que bueno. Nada, hoy nos acompaña la suerte. ¿Será que nos querrá decir que no habría que salir hoy? En fin, bueno, hay días así. ¿Será que no tenemos que seguir hoy por aquí?